Y vamos a buscar en la carta a los Filipenses, en el capítulo número 2, y hoy vamos a leer los versículos del 12 al 18. Amén. Amén. Vamos a leer todos entonces al unísono. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Que el Señor añada bendición a la palabra leída. Vamos a orar. Señor Dios, Padre Santo, gracias te damos, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu gracia, Señor, por tu bendición. Estamos hoy acá en este lugar con un corazón dispuesto, Señor, a escuchar tu palabra, a meditar en tu santa palabra, Señor. Permite que a través de tu Espíritu Santo nuestra mente, nuestro corazón esté dispuesto y que podamos tener este tiempo, Señor, de edificación, de exhortación para nuestras vidas, guiados solamente por ti, Señor. Después de nuestra oración, en el santo y divino nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo oramos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos y amigos. Venimos hablando en esta carta que el apóstol Pablo escribe a los Filipenses. Es una carta de saludo. Él tenía un sentimiento especial hacia la iglesia de Filipos, porque había sido una iglesia generosa con Pablo. O sea, Pablo tenía un buen sentir hacia esta iglesia, pero les manda unas palabras de ánimo, pero asimismo hay muchas palabras de exhortación, de amonestación, ¿sí? Y hay un gran contenido doctrinal y práctico en toda la escritura. Y hemos visto ya cómo el apóstol Pablo a través de la palabra nos invita a que tengamos una vida cristiana en unidad, donde tiene que haber algo, y es que usted tiene que amar y guardar los mandamientos de Dios. Los tiene que amar y los tiene que guardar en su corazón y ponerlos por obra. Asimismo, en versículos anteriores veíamos cómo debemos de tener una vida de gratitud y amor, primeramente a nuestro Dios y Salvador, pero también a los demás, al interior de la iglesia, una vida de amor, que así como el Señor Jesucristo se hizo siervo, nosotros debemos de tener esa misma actitud, de ser siervos dispuestos a servir. Hermanos, miren, la razón de ser del cristiano es el Señor Jesucristo. No hay más, no se debe dejar perder. El modelo a imitar en su vida es Cristo. Ese es el modelo a imitar, no hay otro modelo. Los seres humanos somos imperfectos, las instituciones son imperfectas, pero el Señor Jesucristo es totalmente perfecto, es único y es el único digno de imitar para cualquiera de nosotros. Es el único, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de imitar, de alabar, de glorificar, pero ante todo hay una acción: obedecer. Es lo que va a marcar la diferencia en la vida de alguien que ya está caminando con el Señor Jesucristo, y es la única oportunidad de cualquier persona que no esté caminando con el Señor Jesucristo, porque es que realmente la condición de cualquier persona es: o soy salvo, estoy ya con el Señor Jesucristo, lo he recibido como Señor y Salvador, o estoy en la otra acera o esquina y no soy salvo, no he recibido al Señor Jesucristo.
Este estado de no recibir al Señor Jesucristo a mano izquierda para mí y derecha para ustedes es de gran riesgo. Porque si usted no tiene al Señor Jesucristo en su mente y en su corazón, entonces usted va a ser una presa fácil del enemigo. Porque no vas a estar en capacidad de diferenciar muchas veces entre el bien y el mal. Y eso es algo triste que está pasando en la humanidad actualmente. Porque tristemente a lo bueno le están diciendo malo. Y a lo malo le están diciendo que es lo bueno. Hay un cambio de valores. Y el único que los puede aclarar, mire, es la santa y bendita palabra de Dios. Ahora, en esta porción, el título de la predicación hoy es Ocupados en nuestra salvación. Ocupados en nuestra salvación. Y hay tres aspectos que vamos a mirar. Primero, que para estar en esa ocupación lo debemos hacer, primero, con temor y temblor. Con temor y temblor. Segundo, que debemos de ser hallados o que seamos irreprensibles y sin mancha. Y hay un tercer aspecto fundamental, y es que debemos estar sujetos, aferrados a la Biblia, o sea, al Evangelio, pero con gozo. Aferrados, pero con gozo. Porque de repente para alguien el estar sujeto y sumiso a la palabra de Dios, de pronto no es un gozo, no es una tranquilidad. No sabemos cómo, porque es que el mejor estado que hay es estar en paz con Dios, ir conforme a lo que Él te manda en la palabra. Si yo obedezco lo que la Biblia dice, voy a tener bendición. Si lo he tomado en consideración, voy a tener bendición. Ahora, hay que aclarar algo, mis amados hermanos y amigos, con esto de ocupados en nuestra salvación. La salvación, mis hermanos, es eterna. Y es por gracia. Cuando miramos en Efesios, en el capítulo número 2, los versículos 8, 9, dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, la salvación es un regalo, y es por gracia. Depende entonces 100% de Dios, de su gracia. No depende de mí, depende de la gracia de Dios, porque viene de parte de Él. Y dice el versículo 9 en Efesios 2: no por obras, para que nadie se gloríe, no por obras para que nadie se gloríe. Ahora, ¿por qué debemos estar entonces ocupados en nuestra salvación? ¿Ocupados por qué? Porque ya somos salvos. El que ya está salvo, entonces está ocupado, no preocupado. ¿Sí? Son dos cosas diferentes. El ocupado es porque está en sintonía, haciendo lo que agrada a Dios. No trabajas o no haces algo para alcanzar la salvación. No. Haces eso guiado por Dios porque ya eres salvo. Por eso la lucha, mis amados hermanos y amigos, del que no tiene a Cristo es una lucha personal. ¿Cómo voy a afrontar una situación delicada de adicción si no tengo al Señor Jesucristo? ¿Lo estoy haciendo en mis propias fuerzas? Y si yo estoy afrontando algo tan delicado en mis propias fuerzas, voy a sucumbir, voy a fallar, porque necesito sí o sí el poder que viene solamente de lo alto, la gracia que viene de lo alto. Y ahí es donde la persona tiene que recibir al Señor Jesucristo. Ocupados pues entonces en nuestra salvación, es porque ya somos salvos. Y es importante, la salvación no proviene de nosotros, la salvación proviene de Dios. Amén. Amén. Por su gracia. Lo que hacemos entonces es tu testimonio, tu vida, tu testimonio de vida, porque ya eres salvo. No hacemos acciones para ser salvos. ¿Entendido? Sí. Porque no ha de faltar el que diga: es que yo voy a empezar a portarme bien. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación. No, usted no puede hacer nada por eso. Solamente proviene del amor y la misericordia de Cristo. Y es un sacrificio único, especial. Y no hay que repetirlo porque el Señor ya lo hizo. Tiene que haber un corazón dispuesto y estar listos. Aquí hay un factor importante del cual se está hablando,
y es sobre la obediencia. Entonces, primero, hermano Juan, el temor y temblor. Ojo, hay que tomar en consideración algo importante, mis hermanos, y es que el apóstol viene hablando de la obediencia. Cuando miro en el capítulo número 1, versículo 27 dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Eso decía el apóstol Pablo en el capítulo 1, versículo 27. Que estén ustedes, que oiga de ustedes, que están como firmes, unánimes, en un mismo sentir, combatiendo en beneficio de la fe. Entonces tiene que haber obediencia. Amén. Tiene que haber obediencia. Y asimismo, en el capítulo 2, que ya lo vimos hace algunos días, versículo 5, mire lo que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, si nuestro modelo a seguir es Cristo, entonces tenemos que ir con ese mismo sentir. Un sentir como de humildad, de servicio, de empezar a cultivar posiblemente cosas que no tenemos en nuestra propia naturaleza, pero que alrededor de la iglesia se necesitan, que alrededor de tu vida las necesitas, sí o sí. Los versículos entonces 12 y 13, miren lo que nos dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. El apóstol da por hecho que siempre han obedecido. Yo les pregunto, ¿ustedes han obedecido? ¿Obedecen? ¿Están obedeciendo? Porque a veces somos rebeldes, ¿cierto? Entonces uno dice: ay Dios, espérate, porque yo no siempre obedezco. Y entonces les dice él: como siempre habéis obedecido. Y les dice: no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Hay un dicho que dicen las mamás, que cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. ¿Sí lo han escuchado? Entonces es tan fácil portarse bien o ir de acuerdo a un parámetro establecido cuando la persona de autoridad está al lado. Pero cuando la persona de autoridad no está, ¿qué? Ahí es donde tenemos que mirar. Es muy fácil obedecer cuando la mamá está al lado. Es que esa mamá es verdad. Pero cuando estos muchachos se casan, ya es una harina y otro costal, ¿cierto? Y entonces uno dice: ellos verán, lo van caminando. Pero el apóstol dice: no, ustedes son obedientes en mi presencia y aún en mi ausencia. Y entra a decir algo importante, y dice: ocupaos en vuestra salvación. ¿Cómo? ¿Con temblor o con temor? Con los dos. Con temor. ¿Cuál es ese temor? El respeto que debemos a Dios. El respeto que debemos a Dios. No es porque es ese temor de miedo que van a venir y ¡pum!, que me van a pegar mi correazo porque lo estoy haciendo. No, es que tiene que haber, hermanos, ese temor a saber que hay una reverencia y hay un respeto. ¿A quién? A Dios, al que todo lo sabe, al que todo lo ve, al que dio su vida por nosotros. Entonces, si una persona no tiene ese temor hacia Dios, entonces ¿hacia quién lo tiene? Pero más aún, dice la porción: y con temblor, o sea, la responsabilidad delante de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor no puede ser engañado, no lo podemos engañar. Entonces, hay que ir caminando una vida con honestidad y transparencia, y por eso la persona vive en procura ¿de qué? De la santidad. Y esa santidad la está buscando es porque su condición de salvado ya lo exige. Su condición de saber que ya es salvo le exige andar una vida con temor y temblor delante de Dios, ajustado a lo que Él dice a través de su palabra, en una verdadera y auténtica ¿qué? Adoración, en una verdadera y auténtica relación, en una verdadera y auténtica, hermanos, dependencia. Dependemos de Cristo. Amén. Nuestra vida tenemos que aprender a depender. Entonces,
Si estoy en obediencia, estoy ocupado. Pero si estoy en desobediencia, estoy preocupado. Y muchas veces aún, las personas sabiendo que ya son salvas y tienen una vida de preocupación. ¿Y por qué tienen una vida de preocupación? Porque realmente no hay una convicción definitiva de que están es con el dueño de todo, con el que tiene el poder, el Rey de Reyes y Señor de Señores. El Señor es el único que tiene el poder. ¿Poder para qué? Para salvarte. Poder para perdonarte. Y poder para sanarte. ¿Necesitamos ser salvados? Necesitamos ser perdonados. Necesitamos ser sanados. Todo un conjunto que se vuelve realidad. ¿Con quién? A través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces dice, ocúpense, vivan felices en su salvación, pero vivan con temor y temblor, o sea, con respeto y responsabilidad. Y dice el versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Hermanos, es por la gracia misma de Dios, es porque Él así nos lo permite. El apóstol Pablo, en Primera de Corintios, en el capítulo número 15, el versículo número 10, les voy a compartir. Este es un hombre que sabe que lo que está haciendo lo hace por la gracia, porque Dios se lo permite. Dice el capítulo 15 de Primera de Corintios, en el versículo 10, dice así: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Piense, por la gracia de Dios usted es lo que es. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y es entonces nuestro Señor el que pone tanto el querer como el hacer. Usted hoy está acá en este recinto. Hoy estamos en esta iglesia. Pero, ¿qué fue eso que usted sintió en su corazón que le dijo, yo quiero ir hoy a la iglesia? Yo quiero nuevamente congregarme. Yo quiero estar firme en mi relación con el Señor. Porque así como usted está acá, podría estar en otro lugar. Solamente por la gracia de Dios, porque Él es el que pone tanto el querer como el hacer. Usted podría estar hoy en una ciclovía. Los muchachos de la fundación podrían estar hoy en piscina, hoy es día de descanso, ¿cierto? Pero están aquí. Y el Señor en su infinita misericordia nos alimenta, nos nutre. Y ahí es donde nuestros ojos tienen que estar abiertos y nuestros oídos despiertos. O oídos abiertos y ojos despiertos, como lo quieran. De cualquiera de las dos formas les da. Pero estén atentos, porque la palabra de Dios es viva, es real, es eficaz. Ahora, nos debemos de preguntar hoy, hermanos, y los invito a que se pregunten, ¿cómo está viviendo usted su vida? ¿Es usted ya salvo? Porque si todavía no es salvo, o tiene duda, o su relación con el Señor no está firme, usted tiene que empezar a organizar eso. Porque tiene que empezar a vivir a partir de ese momento a sabiendas de que usted ya es salvo, para poder gozar, disfrutar de toda la bendición de Dios. Hay que andar con temor y un temblor. Anda usted con temor y temblor todos los días. No un ratico, no, todos los días. O sea, hay ese respeto, hay esa responsabilidad y obediencia a lo que Dios le manda. Eso es lo que nos tenemos que preguntar todos y cada uno de los que hoy estamos acá. Hay un segundo aspecto que vamos a ver hoy, y es que dice de que debemos de ser irreprensibles y sin mancha. Irreprensibles y sin mancha. Los versículos 14 y 15, y miren lo que nos dice. Comienza diciendo: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Nuevamente el apóstol nos vuelve a exhortar, a amonestar, y dice: hagan todo, pero sin murmurar, o sea, sin estar con el cosquilleo, con el ronroneo, como hacen los gatos, sin murmurar, sin estar hablando por debajo de cuerda, sin estar diciendo cosas que no son. ¿Sí? Porque cuando una persona va y le dice a otra persona algo que no es una mentira. Y más aún delicado, y tendrán que dar cuentas a Dios,
cuando van y le dicen a un grupo de personas, peor, que en la iglesia están diciendo que ellos son tal cosa. Cuando los hermanos de la iglesia, y menos el pastor, ha hecho eso. Y los hermanos entran muchas veces en duda. Y un hermano dice, yo no quería venir hoy a la iglesia y no quería volver a la iglesia por una murmuración de una persona que está haciendo algo malintencionado. Se va a tener que poner a cuentas con Dios y lo va a tener que hacer porque el Señor lo va a llamar a cuentas. ¿Cómo va a ir a colocar en el corazón o en la mente de una persona que alguien está diciendo algo inapropiado de otro? Es muy triste, hermanos, pero pasa. Por eso el apóstol aquí está diciendo, hagan todo sin murmuraciones, más aún, sin contiendas, no hay necesidad de pelear. Si la persona está diciendo eso, mire, usted pídale dirección al Señor, hermana, que nada me la quite del camino. Oye, que nada, absolutamente nada la ahuyente de venir a alabar y glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Firme. En el versículo 3 de de esta porción, ya que el apóstol lo había dicho, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Miren que hay una serie de instrucciones que son de gran bendición. ¿Cómo va a andar entonces el Hijo de Dios? ¿Sí? Tenemos que andar en forma irreprensible. Que a uno lo tengan que llamar al orden por algo así, es muy triste. Versículo 15, miren lo que dice, mis hermanos. Para que seáis irreprensibles y sencillos. Dos características: irreprensibles y sencillos. Hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Hermanos, el panorama es muy tremendo. Para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como iluminados. El verdadero cristiano, definitivamente, hermanos, tiene que ser diferente. Tiene que caminar con temor y temblor, dando un testimonio vivo, real, de lo que esa persona es, con una conducta intachable, con un corazón limpio. Sí, no puede jugar a la doble. ¿Para qué? Para poder alumbrar, para poder dar luz, para poder ser esa señal en medio de las tinieblas y de la oscuridad. Por eso dice el apóstol, para que sean luminares en medio de una generación, ¿cómo? Perversa, maligna. En ese momento los hermanos estaban viviendo una realidad. Y hoy, en el año 2023, ¿cómo es esa triste realidad? Y hay sitios de oscuridad total. Hermanos, debemos de estar orando por el país de Haití. La semana que ha pasado para ese país ha sido una semana catastrófica. El 80% de la ciudad de Puerto Príncipe está siendo tomada por bandas de delincuencia. Y se han ido contra las iglesias evangélicas, y se han ido contra los pastores y misioneros que están en esa ciudad. Y todos los hermanos, las iglesias en este momento allá están cerradas, no las pueden abrir. Los hermanos no se pueden congregar, porque si se congregan están bajo la amenaza de muerte. Esa es la realidad de un país caribeño, no está tan lejos. No estamos hablando de África ni de Ucrania. Hay un país llamado Haití que debe de estar en nuestras oraciones, hermanos. Nosotros tenemos una libertad. Venimos, podemos entrar, venimos. Colombia sigue siendo un país de libertades. Los muchachos están en una institución y los dejan venir. Es una bendición. Eso no pasa en muchas partes. Pero sí tenemos que ser luz para alumbrar, iluminar, traer en medio de esa oscuridad perversa. El Evangelio de Cristo transforma. El Evangelio de Cristo transforma vidas, los cambia totalmente. Y es por eso que debemos siempre, mis amados hermanos, ser esa luz. Si hay una convicción y ya eres salvo, entonces usted debe saber, mi amado hermano, que usted es luz en su casa.
Usted tiene que ser luz en su casa. Usted tiene que ser luz en su trabajo. Usted tiene que ser luz en su estudio. Usted tiene que ser luz alrededor de la iglesia. Usted tiene que ser luz en su propia vida. No puede vivir en tinieblas. Qué necesario es tener a Cristo. Amén. Amén. Qué necesario es que el Señor Jesucristo habite en cada persona. Qué necesario es recibirlo para que el Espíritu Santo de Dios habite en esa persona y pueda empezar a hacer algo diferente, porque de lo contrario es imposible. Nuestra generación es una generación maligna, tristemente, perversa. Nuestras ciudades cada vez se ve más tristeza. ¿Hacia dónde vamos? Cuando miramos niños que vienen a la iglesia, le damos gracias a Dios, porque hay niños de iglesia, pero también hay niños de otras actividades. Cuando vemos que hay jovencitos que vienen, le damos gracias a Dios. Cuando hay personas jóvenes y adultas, porque hay otros adultos que tampoco vienen, se están quedando en las casas, se pierden de estos manjares que son, ¿qué? La palabra de Dios. Y nosotros sí tenemos que saber que cuando estamos ocupados en nuestra salvación, debemos estar andando y que debemos de ser irreprensibles y sin mancha. Pero hay algo más, hermanos. Tercero, hermano Juan Carlos, que debemos estar sujetos a la Biblia, o sea, al Evangelio. Sujetos al Evangelio. Y miren lo que dicen los versículos 16 en adelante. Asidos de la palabra de Dios. Asidos es que aferrados, pegados totalmente a la palabra de Dios. ¿A qué otra cosa nos vamos a aferrar? ¿A lo que cuenta Pepito Pérez? ¿O a lo que dice tal y tal persona? Hermanos y amigos, aferrados, asidos a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es suficiente. La sola escritura es suficiente. Dios tiene un propósito en la vida de nosotros a través de su palabra. Lo conocemos, sabemos, aprendemos de lo que es el carácter de Dios, de lo que son sus promesas, pero también de lo que son sus mandamientos. ¿Cómo voy a obedecer la palabra de Dios si no la conozco? Es imposible. ¿Cómo le van a obedecer al Señor si no lo conocen? Yo no sé cómo una persona le obedece a alguien que no conoce. Eso es imposible. Tiene que haber ese encuentro personal para poder saber que a través de la palabra nosotros nos comunicamos con Dios. No, es que yo me dedico a orar. Entonces solamente usted está hablando, pero no le está permitiendo a Dios que le hable a usted. Tiene que leer la Biblia. No, es que no tengo quien me la lea. Venga acá a la iglesia, que aquí se la leemos. Busque alrededor de su casa a alguien que sepa leer. Dígale a un joven, a un estudiante, vení, mira, tengo una Biblia, léeme tal porción, si es que no sabe leer, o si es que los ojos no le dan, pero no tenemos excusas. Venga a la iglesia, tiene que saber, ¿cómo voy a estar yo sujeto, asido, aferrado? Y dice la porción, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Hermanos, hay un trabajo maravilloso, compartir de Cristo. Hay un trabajo apasionante, compartir de Cristo. Hay un trabajo edificante, compartir de Cristo. Hay un trabajo que te llena, que tiene propósito, compartir de Cristo. O sea, usted no está desempleado, usted tiene que estar ocupado en las cosas de Dios. ¿Dónde? Con su familia, con sus amigos, con sus vecinos, con el que quiere y con el que no quiere, si lo escucha o no. Porque si no lo escucha, pues ni modo. Yo voy a la corporación con los muchachos y siempre les digo, muchachos, gracias por haberme recibido. Mientras me reciban, yo sigo yendo. ¿Sí me reciben? Obvio, dice Julián. ¿Cómo? Amén. Sí, mientras ustedes me reciban y mientras me dejen pasar la puerta, porque ahora hay una reja. Y si usted no deja pasar de la reja, usted no puede compartir. Pero hasta el momento nos deja. No lo vamos a hacer. Y en estos días hicieron una actividad en la corporación. Cogieron un papel y se lo pusieron a uno en la espalda. Y escribían cosas de la persona que estaba en el papel.
Y yo llegué preciso a la hora en que estaban haciendo la actividad. Y me colocaron papel. Me colocaron papel y me escribieron cosas ahí. Y yo hacía así, todos me escribieron. Por allá hasta una de las muchachas me dijo, te quiero, mister. Pero el común denominador de lo que me escribieron, decían los muchachos, que gracias porque les doy muy buenos consejos. Y cuando yo ya me quité el papelito y bajé por los rieles, porque eso es un camino largo, iba leyendo y yo, estoy preocupado. ¿Por qué razón? Porque es que yo a la corporación y aquí a la iglesia, mis hermanos, no vengo a dar buenos consejos. Yo vengo a compartir la palabra de Dios. Si lo que estamos compartiendo es la palabra de Dios, usted asume que es útil para usted, entonces hemos hecho nuestro trabajo y no es en vano. Y no es en vano. Y lo mismo debe y tiene que hacer usted alrededor de su casa, con su familia, porque el trabajo no es en vano. Porque va a haber un momento maravilloso, como dice el apóstol acá, porque para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme. ¿Y cuál es ese día? El día cuando el Señor Jesucristo viene, ¿por quién? Por su iglesia. Es un momento esperado, es un momento en el cual esperamos todos los que amamos al Señor y debemos estar listos. Y que yo pueda decir, es que he trabajado, no he trabajado en vano. Cuando yo veo vidas transformadas, cambiadas como las del caballero, yo le doy gracias al Señor. Jaime nos decía esta mañana, voy a cumplir 3 años. ¿En qué de septiembre? El 19 de septiembre cumplo 3 años de sobriedad. ¿Hay que hacer fiesta? Hay que hacer fiesta. Es una vida transformada. ¿Por qué? Por el poder de Dios. Porque hay un hombre que está dispuesto a recibir. Porque la gracia de Dios en la vida es así. La gracia de Dios, y es para todos. Porque el Señor no está limitando, no, todo aquel que venga. Porque de tal manera, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la palabra de esperanza para todos y cada uno de nosotros. Y sigue diciendo el apóstol, versículos 17 y 18, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Entonces, me aferro a la palabra de Dios, asidos a la palabra de Dios, guardando la palabra de Dios en mi corazón, en mi mente, pero ojo, poniéndolo por obra. No solamente es guardar, no es solamente el conocer, es obedecer. No sea solamente oidor, tenemos obligatoriamente que ser hacedores. Vuélvase hacedor, apasionado de la palabra de Dios. Si le dicen fanático, que le digan fanático, o sea, a mí qué me importa. Si alguien me quiere decir que es que yo soy un fanático porque amo al Señor, pues que diga lo que quiera. Yo soy un fanático, amo a Cristo. Entonces, ¿vos sos cristiano? Sí, no soy una crispeta. Decía un hermano acá, no, ese es una crispeta, ese no es un cristiano, es una crispeta. Cuando hay calorcito, cuando hay tribulación, ¡pum!, explota como la crispeta. Eso no es un cristiano, es una crispeta. No en vano entonces hemos trabajado. ¿Por qué? Porque hay frutos. Vemos en nuestra vida terrenal un resultado de la obra de Dios. Amén. Pero delante de Dios vamos a llegar en su presencia y el Señor nos reconocerá, porque va a haber un evento que es el tribunal de Cristo, donde llegamos todos los salvos y el Señor hará reconocimientos, y eso va a ser maravilloso. Esperamos el tribunal de Cristo, yo sí lo espero. Hermanos, entonces, ¿por qué somos diferentes? Somos diferentes porque el Señor Jesucristo vive en usted. Si el Señor Jesucristo no vive en usted, entonces usted es igual a todo el mundo. Somos diferentes porque la fe en Cristo y por su gracia usted es salvo. No hay otra forma. Somos diferentes
Porque el Espíritu Santo de Dios habita. Porque cuando se recibe al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios mora en esa persona, en ese individuo. Antes no. La exigencia para que el Espíritu Santo de Dios more es recibir a Cristo. Por eso el punto de partida es recibirlo. Y el Espíritu Santo tiene funciones. Él te convence de pecado, de justicia, de juicio, dice la palabra. Pero asimismo te capacita y también te guía. El Espíritu Santo de Dios te va mostrando y vas a tener que tomar decisiones, o por aquí o por aquí. Pero la decisión la tienes que tomar. Si la tomas basado en lo que dice la palabra de Dios, te va a ir bien. Pero si la tomas aparte de la voluntad de Dios, te va a ir mal. No se podría decir una cosa diferente. Así pues, mis hermanos, como dice el apóstol de los versículos 17 y 18, debemos ¿cómo? Vivir gozosos y regocijados. ¿Por qué? Porque nuestras vidas descansan y dependen de Jesucristo, independientemente de lo que nos pase. Estamos aferrados a Cristo, pero hay exigencias. Cuando miramos en el libro de Romanos, en el capítulo número 12, los versículos 1 y 2, para finalizar, hermanos, dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vuestro culto racional. Así que, hermanos, presentemos nuestros cuerpos. Este estuche, que es el que dice cómo es que es tu testimonio. O es un sí, o es un no. No esté así. No, soy firme en lo que el Señor me manda. Y Él dice, y un sacrificio como vivo, o sea, real, verdadero, santo, porque tiene que girar alrededor de esa santidad que exige Dios directamente. Vivo, santo y agradable a Dios, y no se conformen a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces sí, tiene que haber un cambio, tiene que darse una renovación de vuestro entendimiento. Hermanos, y esto lo está diciendo para nosotros, para la iglesia, más aún para el que de repente no tenga el Señor, más. Pero esto es para nosotros, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así pues, mis amados hermanos y amigos, la invitación hoy es que usted viva una vida integral en el Señor Jesucristo. Viva una vida integral en Cristo. ¿Por qué? Porque ya es salvo. Entonces ocúpese de su salvación, disfrute el ser salvo, camine con temor y temblor siempre, no a raticos. No, eso tiene que ser una actitud permanente. Que su testimonio sea irreprensible, que su conducta sin mancha. ¿Para qué? Para poder alumbrar en medio de una generación perversa, maligna, y que podamos ser esa luz, esos luminares, que cuando usted como cristiano hable, esté edificando, no dañando. Hágalo con todo amor por Cristo, hágalo por amor, por el perdido. Cuando llegue una persona que no conoce a Cristo, sepa que usted ya tiene a Cristo, pero el otro no. Entonces la condición del que no tiene a Cristo es una condición vacía. Y ahí es donde tenemos que llamarnos a misericordia y amor por esas personas. Gócese en la fe, en Cristo, y tenga un corazón dispuesto. Tiene que tener un corazón dispuesto. Pídale al Señor que en su infinito amor y misericordia lo llame. Eso viene de parte de Él, pero busque al Señor. Si usted hoy está acá, es porque lo está buscando. Si usted hoy está acá, es porque sigue firme con el Señor. Amén. Amén. A las personas que nos visitan hoy, si de repente, en algún momento, usted nunca ha recibido al Señor Jesucristo, pero hoy en tu corazón dices, yo necesito a Cristo, lo invito a que levante su mano y estaremos orando por ustedes, muchachos. Si alguien considera que hoy es un día especial en su vida y que dice, yo necesito de Cristo y quiero recibir al Señor Jesucristo, levante su mano. Joaquín, que el Señor te bendiga. Marlene, que el Señor me la bendiga. Pacho, que el Señor te bendiga. Julián, que el Señor te bendiga.
Dani, que el Señor lo bendiga. Miguel, que el Señor lo bendiga. Y si usted ya recibió al Señor Jesucristo, pero está en desobediencia, porque también pasa, póngase a cuentas con Dios, reconozca su pecado, arrepiéntase y confiese a Dios. Primera de Juan 1:9, ¿qué dice? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Hay esperanza? ¿Vivimos con esperanza o sin esperanza? Con esperanza, porque la esperanza se llama Cristo. Amén. Amén. Ahora, hay una decisión de seguir a Cristo. Hay un himno que vamos a cantar a continuación, pero los voy a invitar a que nos pongamos en pie. Vamos a finalizar con una palabra de oración y luego cantamos este hermoso canto. Ahora, al finalizar, acérquese a las personas que levantaron la mano y dígale que el Señor lo bendiga, y estaremos orando por ustedes, muchachos. Vamos a orar. Señor de la gloria, gracias te damos, Señor Padre Santo. Tu palabra, Señor, ha sido predicada. Te pido que en la mente y en el corazón de todos y cada uno de nosotros haya quedado plasmado lo que tú nos dices a través de tu palabra. Permítenos, Señor, estar ocupados y gozosos en nuestra salvación, haciendo, Señor, en nuestra vida terrenal todo aquello que te agrada a ti. Abre puertas, Señor, abre puertas, para que nosotros, tus hijos, podamos entrar, ir a diferentes lugares, compartir tu evangelio, Señor Jesucristo, porque eres tú el único que puede cambiar y transformar personas, sociedades, familias. Permítenos, Señor, siempre estar firmes, siendo irreprensibles, sencillos, Señor, caminando en una conducta honesta y verdadera, Señor. Que tu palabra siempre esté en nuestra mente y en nuestro corazón, que no nos salgamos, que no empiecen las personas a hacer o a decir algo contrario a lo que dice tu santa palabra. Guíanos, Señor, porque necesitamos ser guiados. Pongo delante de ti, Señor, la vida de todos y cada uno de las personas que hoy estamos acá. Ayúdanos, bendícenos y guíanos, Señor, conforme a tu santa y divina voluntad. En nuestra oración, en Cristo Jesús oramos. Amén. Vamos a cantar este hermoso himno, mis amigos y hermanos, que tiene por título: He decidido seguir a Cristo. ¿Ha decidido usted seguir a Cristo? Amén. No hay mejor vida que esa, seguir a Cristo. Vamos a cantar para el Señor. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja la he dejado. La vida vieja la he dejado. La vida vieja la he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Amén. Hermanos, que el Señor me los bendiga. Están invitados nuevamente para el próximo domingo. Que ante la paz, la gloria, la misericordia de nuestro